Buenos días. Bueno, ahora sí, ya dejé ingresar a todos los estudiantes a la clase, pues de noveno 1 y noveno 2. Ustedes iban mirando que iba ingresando uno y iba colocando un cero. O sea, si ingresó Alvarado, pues le coloqué un cero acá, ¿listo? O sea, yo le dije aceptar, ingresar Alvarado, admitir. Entonces le di admitir a Alvarado y le puse la asistencia ahí. Bueno. Siguiente,
siguiente paso sería ahora mirar los que están en blanco, si es los que están en vacío, las casillas en vacío, entonces sería mirar quiénes de pronto se me haya olvidado escribirlo. Por ejemplo, me dice que Lesmes no ingresó a la clase. Cruz tampoco. López tampoco. Rivera tampoco. Y mire, Cruz, Lesmes, López, Rivera no ingresaron y no aparecen en el listado, ¿no? Entonces Vega, hasta la Vega, no, Vega Joan no. Zuleta tampoco. Ahumada tampoco. Martínez Belén tampoco. Osorio Nick tampoco. Rodríguez Herrera. Rodríguez Mozos tampoco. Torres. Listo. Ninguno de estos está conectado. Ya lo revisé en el listado, ¿no? O sea que solo estaríamos diciendo que, bueno, tenemos un conteo acá. Entonces dice que de los 24 tenemos 18 conectados aquí en 9.2. Y dice que estos 24 de 9.1 hay conectados 18. Es que tenemos 18 y 18 tenemos 36 estudiantes de 48. Siempre en noveno siempre hay una ausencia grande de estudiantes, ¿no? ¿Por qué? No sé qué estará pasando. Llega Valentina Lesmes. Llega Valentina Lesmes. Acaba de llegar, ¿no? Bueno. Pues le damos inicio a esta clase. Igualmente, si llega a aparecer otro estudiante, a ver, ¿qué dice por acá? Mensajes. Buenos días, buenos días. Ah, bueno, listo. Mismo Vega. Ah, verdad. Ah, escucha, tengo ocupado el celular. ¿39? Pues dicen 39 participantes. Que sería revisar cámaras, ¿no? A ver cómo estamos. No falte que haya un intruso por ahí. No veo nada raro ahí. Bueno. Entonces, por acá me dice cómo es. Vega. ¿27? Entonces hagamos algo. Hagamos algo, vamos a hacer algo bien chévere acá, pues para que de pronto no se nos quede alguien sin el tema de la excusa. Acaba de llegar Fernanda Rodríguez. Listo.
Ya, listo, listo. Estaba mirando en el grupo de los docentes, que así los estudiantes que tienen excusa ya, que informaron ahí que no tenían luz, internet, todo este tema, pues ya los informaron, pero están todos conectados, ¿sí? De todos ya como que resolvieron el problema. Pues bueno, igualmente, si hay algún compañero, por ejemplo, Ahumada, si Ahumada tiene alguna excusa, que la escriban, se la manden a un director, por ejemplo, Cruz. Díganle a Cruz que le escriba al coordinador y el por aquí me informan el grupo y yo lo que hago es quitarle la falla, ¿listo? Rivera, lo mismo, escríbanle a Rivera, a los amigos, ustedes que son los amigos de ellos, escríbanle y díganle a Vega, a Zuleta, díganle que le escriban al director para que informen por medio del chat del grupo de docentes y así quitarle la falla a Humada, a Martínez Laura Belén, a Osorio Nick y a Torres Sara. ¿Listo? Bueno, no es más, entonces podemos continuar a la clase. Ah, bueno, llegó Humada. Bueno, entonces esto sería así. Siempre se me olvida colocarle la letra, por ahí colocamos un poquito. Ya llegó River y Belén. Tranquila, tranquila, señorita Rivera. Entonces, ¿cuál es la idea de esta sesión, de esta clase? Es hacer un pequeño repaso y algo de profundización, ¿listo? Entonces, que quede claro que lo que vamos a hacer hoy es un pequeño repaso y algo de profundización, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que, a qué vamos el repaso? Pues voy a hacerlo semana por semana, ¿no? Entonces, les voy a hacer el detalle de lo que hicimos en semana y a modo de resumen, ¿no? No vamos a tratar de quedar mucho en cada semana para que nos rinda el tiempo, ¿no? Entonces, eh, en la semana 1, si ustedes logran recordar, tienen buena memoria, y si no la tienen, pues yo les estoy explicando en este momento. Entonces, en la semana 1 se envió una guía de conocimiento y a la semana 2, la siguiente semana, en la semana 2, se envió una guía de verificación. Entonces, en la semana 1 se envió una guía de conocimiento que se llamaba polígonos semejantes, ¿no? Entonces, esos polígonos semejantes están en la unidad 6, en la página 202, 203, ¿no? Entonces, ahí que les hablaban de un ejercicio, ¿cierto? En el cual se duplicó las medidas. Entonces, nos toca hacer doble zoom, ¿no? Aumentar. Entonces, por ejemplo, aquí están las funciones y allá. Entonces, que esta medida se duplicó o sea, al duplicarse es multiplicar por 2, entonces se convirtió en 4,6, ¿cierto? 2,3 a los incrédulos, a los que de pronto no hacen mentalmente esa operación, pues ese 2,3 que está ahí, 2,3, si lo multiplican por 2, le da 4,6. Este 2,3 con este le da, multiplicándolo da 4,6, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a este, ¿no? Este con este
3,3 por 2 le daría 6,6. Y estos lados, que ambos números, al duplicarlo les va a dar 4, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, guardamos esto. Entonces, bueno, de esa manera sería como entre esos dos polígonos, si ustedes miran, al aumentarse, al duplicarse el tamaño, no pierde la forma, ¿cierto? Conserva la misma forma, aunque las mismas medidas no se conservan. Pero las medidas ya no son iguales, pero como conservan la misma forma, ¿sí? Solamente se aumentó el tamaño, entonces ya no manejamos la palabra que tengan las mismas medidas. Hablamos, o los mismos lados, hablamos de que los lados son proporcionales. Eso lo hablamos en clase, ¿no? Lo alcanzamos a ver presencialmente. Entonces, dos figuras son semejantes y sus segmentos correspondientes son proporcionales, ¿cierto? Proporcionales. Ojo, segmentos o lados, ¿no? Pero a pesar de que ustedes miran que la figura es más grande, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que no, los ángulos, o sea, este ángulo que está aquí, la medida del ángulo, la medida que está del ángulo de aquí es la misma de acá, la medida del ángulo que está aquí es la misma del que está acá, la medida del ángulo que está aquí es la misma que está aquí. O sea, manejan la correspondencia, ¿no? Y la medida de este ángulo de aquí es el mismo que está acá. O sea, ahí sí es igual o congruente, ¿no? Recuerden que la palabra en geometría no utilizan igual, sino utilizan congruente, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ahí siguiendo la definición, dos figuras semejantes y sus segmentos correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Yo les dije que la palabra congruente se refería a igual, ¿no? Los puntos, lados y ángulos que corresponden entre figuras semejantes son elementos homólogos. El cociente entre los lados homólogos de figuras semejantes se llama razón de semejanza. O sea que si yo me pongo a dividir, digamos, la base del pequeñito es 3,3 y la base del trapecio grande es 6,6. Esos dos segmentos son homólogos, ¿cierto? Entonces, si yo calculo la división entre 6,6 y 3,3, yo calculo la división entre 6,6 dividido en 3,3 me va a dar 2. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que al yo calcular la razón entre esos dos, eso se llama la razón de semejanza. Por ejemplo, entre 4,6 dividido en 4,6 de nuevo, dividido en 2,3, nos va a dar 2. Y así hacemos con todos los lados homólogos y nos va a dar la razón de semejanza, ¿no? Listo, entonces todas las figuras congruentes son semejantes, pero no todas las figuras semejantes son congruentes, ¿listo? Entonces, en una dirección sí se cumple siempre y en la otra dirección no se cumple siempre, ¿listo? Es como cuando ustedes les dicen en matemáticas, les dicen, todos los números, a estas alturas de pronto ya los comprenden mejor, ¿no? Todos los números naturales son positivos, son enteros positivos, ¿cierto? Pero todos los números enteros no son naturales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los enteros, ¿sí? O más bien, ustedes pueden decirlo de esta manera, todos los naturales son enteros, ¿cierto? Pero todos los enteros no todos son naturales, ¿cierto? Porque existen números negativos y los naturales no son negativos. Poniendo un ejemplo desde la matemática, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, las figuras que se muestran en la imagen son semejantes. Es decir, este simbolito que está aquí,
Recuerden que el simbolito que está acá significa semejanza. Ese simbolito es semejanza, ¿no? Bueno. Por lo tanto, es posible nombrar los ángulos correspondientes. Entonces, están hablando de las figuras de aquí arriba, ¿no? Esto. Que esta figura es semejante con esta. Entonces, escriben la figura ABCD. ¿Por qué ABCD? Pues porque aquí dice punto A, punto B, punto C, punto D. Es congruente con EFGH. Entonces, es congruente con... ¿Qué pasó ahí? Entonces, es el de acá abajo, perdón. ABCD con el EFGH. Entonces, ya le están diciendo que son congruentes, ¿cierto? Entonces, le dicen, por tanto, es posible nombrar los ángulos correspondientes con ángulos. Entonces, como ya le están diciendo, le están afirmando que ambos ángulos ambas figuras son semejantes. Entonces, ustedes ya saben que este segmento que está acá, que es 10, es homólogo con el HE, ¿no? Entonces, ustedes saben que con ellos dos pueden formar la proporción y pueden calcular la razón de semejanza al dividirlos, ¿no? Al dividir el grande 10, lo divide entre 5, entonces la razón de semejanza es 2. O sea que ustedes están viendo que de la figura grande se redujo la mitad, o de la figura grande de la pequeña a la grande se amplió el doble, ¿no? Se duplicaron las medidas o se redujeron a la mitad, dependiendo en qué dirección lo vean. Izquierda, derecha, de grande a pequeño, de pequeño a grande, ¿no? Bueno. Yo les dije a ustedes que en esa semana yo les dije que repasaran lo del teorema de Tales. ¿Listo? Bueno. Ese día hicimos... no, esta fue la actividad que yo les dejé, ¿no? Yo les dije, esta es la actividad, la hacen de esta manera, ustedes tenían que hacer el del H y después el del F, ¿no? Entonces, listo. A ustedes también les tocaba hacer este punto, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿qué les propongo yo? Que de profundización, ¿sí? Pues vamos a recordar un poquitico, ¿no? Entonces, con el punto 1, ¿sí? Entonces, con el punto 1, si ustedes pueden mirar ambas figuras, pues yo les dije a ustedes que tenían que mirar si los segmentos eran proporcionales, ¿no? Pero entonces, los segmentos sean proporcionales, pero los ángulos deben ser congruentes. Entonces, yo les dije aquí que tenían que mirar si estos dos ángulos de aquí, o sea, estos ángulos de acá, este ángulo acá mide 135. Les toca averiguar si este ángulo aquí también mide 35. Este ángulo de aquí mide 35. Y este ángulo de aquí, esto va a comprobar si también mide 35. Si ustedes comprueban eso, garantizan que ambos triángulos tienen los mismos, ambos triángulos tienen, ambas figuras tienen ángulos congruentes. O sea, todos los ángulos son iguales. Eso es el primer paso para saber si son congruentes, ¿no? El segundo paso es que los segmentos sean proporcionales. Entonces aquí yo les había explicado en este caso, en esta figura, que el total de la suma de los ángulos aquí debería ser ¿cuánto? 360, y aquí sería 135, pues 135 más 135 más A más C debe dar 360, entonces 270, si yo sumo 135 más 135, ¿cierto? Sumo estos dos, entonces me daría 270. Pero entonces mire que falta sumar A y C, ¿cierto? O sea, estamos sumando todos los cuatro ángulos, ¿cierto? Estamos hablando de esta figura, ¿no? Entonces estamos sumando los cuatro ángulos, A más B más C más D, ¿no? Entonces, al sumar los cuatro ángulos les debe dar 360, ¿cierto? Pero solo conocen dos, le falta el A y el C. Pero ustedes tienen una garantía, que saben que el A y el C son congruentes, ¿sí? O sea, tienen la misma medida. Entonces, solamente sería que al final dividan en dos. Ya les muestro cómo. Entonces, listo, aquí tienen 270, se suma 135 más 135, le da 270. Pero falta A más C. Pues mira, aquí van en A más C, en esa partecita.
Entonces, ese 270 lo pasan al otro lado a restar. ¿Cuánto, con quién? Con 360. Ah, entonces le dio 200, de 360 menos 270 le da 90. Quiere decir que si yo sumo A más C me da 90, pero como son iguales, pues por mitad, 45 y 45. O sea que miren, este de aquí, este de aquí mide, esto mide 45 grados, ¿no? 45. Esto mide 45 grados. Y esto de aquí mide 35. No va a ser congruente, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, yo no tengo que hacer más procedimiento para decir no son congruentes. Pero pues, ¿qué les toca a ustedes demostrar? Que en el otro triángulo pasa lo, en el otro triángulo, en la otra figura, tampoco que se cumple eso. H y F, ¿cuánto valen? Y tienen que mostrar que los ángulos también son iguales. Pero yo les dije, yo ya, a ustedes les tocaba en el otro decir cuánto valía H y F. Eso es lo que ustedes tenían que hacer en la actividad, ¿no? Y bueno, esta fue otra actividad que ustedes también tenían que hacer, que también era también una figura de 4 lados, una 70. Tienen que mirar y que todos los ángulos sean correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿qué más sigue ahí? Entonces, como con esa misma metodología, con ese mismo estilo para solucionar el ejercicio, pueden solucionar este que está aquí, ¿cierto? Igualmente, ahí les voy a presentar una parte de la ayuda, pero ustedes ya la terminan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propongo aquí? Que esta profundización sea opcional, ¿no? Esto sería opcional, es opcional presentarlo. ¿Para quién? Para subir nota. O sea, por medio de, o sea, esto lo voy a tomar por medio de puntos, ¿no? Enviar la solución o un procedimiento por correo institucional, ¿no? A ver, entonces eso que no presentarlo o enviarlo. Plazo hasta hoy, no más. O sea, el plazo es hasta hoy no más, ¿listo? Si ustedes me lo envían hoy y queda en el correo registrado que ustedes lo enviaron hoy, pues lo voy a tener en cuenta ese trabajo que usted hizo por intentar hacer por solucionar este ejercicio y lo voy a poner en la planilla para tener en cuenta esos puntos. Si algún día llega a presentarme un trabajo y le queda bajita la nota, pues yo subo los puntos y de una vez se los subo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto que ustedes tienen que hacer? Se los voy a enviar a su ya les voy a enviar a todos, María José. María José. Les envié punto 3, calcula el valor de cada incógnita. Entonces, vamos a darle un aumento aquí. Es esta figura. Ya. Entonces, a ustedes les toca, en todo ejercicio les toca identificar por dónde empezar, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuáles son los lados homólogos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí la base, aquí sería A hasta B. Y miren las letras, ni siquiera les toca hacer. No, están en la cartilla, Sara. ¿Listo? Entonces, no sé, venga a ver si podemos intentar. Este lo podemos enviar acá. A ver. El problema es que esto no.
Ya sea, les voy a enviar la imagen por acá. Póngale cuidado. Ahorita les envío la imagen, ya les envié el enunciado, ¿no? Entonces, unidad 6, eh, hablando de polígonos semejantes, segmentos proporcionales, teorema de tales, polígonos semejantes. Entonces está aquí, vea, ¿no? Guardar imagen. Y ahora sí se lo podemos enviar a ustedes por acá. Ustedes recuerden que me tienen que enviar esto al correo, ¿no? Les hago la pregunta, me contestan ahí en el chat. ¿Es obligatorio la solución del ejercicio? ¿Es obligatorio? Me contestan ahí, en ese momento ustedes contestan y pues sus compañeros van a mirar que todo el mundo comprendió si es obligatorio o no. Y obviamente aquí les escribí, ¿no? Bueno, entonces mientras ustedes van contestando y los otros entienden para que a todos les quede claro, ¿no? Estoy preguntando para que me contesten en el chat, ¿no? Que si es obligatorio presentar ese ejercicio, ya se lo estoy enviando en ese momento. Ya se los envié ahí, lo pueden descargar para que lo tengan en su celular, computador, le dan descargar, ¿no? Entonces nos queda como 2 minutos, ¿para qué? Para terminar. Listo, eso es opcional para conseguir. Eso. Bueno, entonces, si continuamos, entonces les voy a recordar unas pisticas ahí. Igualmente ya nos queda 1 minuto y medio. Entonces, ahí por nada más por el tema de las medidas, vean, nosotros el AB aquí lo conocemos, el AB aquí no lo conocemos. El BC aquí sí lo conocemos, aquí también lo conocemos. Ahí empezamos, ¿listo? Porque si seguimos revisando, el CD aquí no lo conocemos, el CD aquí sí lo conocemos. Y el DA 40 centímetros aquí, Z, no lo conocemos. Entonces tenemos que empezar por los que conocemos porque aquí asumimos de que las dos figuras ya son semejantes, ¿cierto? Entonces nos dicen calcular la razón de semejanza. Si nos dicen calcular la razón de semejanza, nos están diciendo que esas dos figuras son semejantes. Dígame, ¿cuál es la razón de semejanza? Entonces, ya saben que la razón de semejanza hay que dividir la grande en la pequeña, listo. Entonces, la grande es 30, la pequeña 18. Entonces, dividen. Que profe, no me dio, a mí, yo hice la división y me dio un decimal, listo. Pero pues, como estamos trabajando sin calculadora, entonces simplifiquen. La mitad de 30, la mitad de 18, 15 y 9. La mitad de 15 y 10 y 9 no tiene, se le saca tercera. Entonces, tercera de 15, tercera de 9, 5 y 3. ¿Listo? Entonces, esa es su razón de semejanza. Entonces, ustedes con la razón de semejanza y los dos pares de ángulos, uno que conozca y otro que le haga falta, pueden encontrarlo. Entonces, utilizando las mismas medidas, como ustedes gustan,